momentos en que la pandemia por el coronavirus o COVID-19 ha cambiado nuestras vidas en muchos aspectos. Uno de ellos es nuestra manera de estudiar. Ahora en casa, con la proximidad de nuestros seres queridos, es muy necesario practicar nuestra tolerancia con los demás. Para lograr esto es fundamental tener empatía con quienes nos rodean. Esto es ponerse en los zapatos de los otros, no hacer lo que no queremos que nos hagan. Además, es una excelente oportunidad de practicar el aprendizaje colaborativo con nuestros familiares, lo que nos permitirá reforzar todo lo que aprendamos día con día y comprobar que para llegar al conocimiento hay muchos caminos. Estamos transitando por uno muy importante desde casa y con nuestras familias. Para eso, la Secretaría de Educación Pública ha concebido Aprende en Casa, donde continuarán con sus estudios desde su hogar. En esta nueva forma de aprender es muy importante ser disciplinado y cumplir con los horarios de sus clases. Es muy importante que preparen y enriquezcan su carpeta de experiencias de cada clase, pues al regreso a la escuela servirán para su evaluación. Algo que debemos tomar en cuenta es que para estar sano es recomendable estar activo y en nuestro Aprende en Casa encontrarás algunas recomendaciones de pausas activas. Con las cápsulas de Suma Minutos fortalecerás tu salud física y mental. Por supuesto, no olviden continuar con sus hábitos de higiene y en su casa para evitar el contagio y propagación del COVID-19. Lavarse las manos frecuentemente durante 20 segundos. Estornudar o toser cubriéndose con la parte interna del brazo. Conservar siempre la sana distancia. Ahora, ya que tienen listos todos sus materiales para estudiar, ¡comenzamos! Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria primer grado. Lengua materna, español. Reinaba un profundo silencio. Que las alumnas y los alumnos conozcan el uso de diversos tipos de textos como recurso para narrar una historia. Alumnas y alumnos de lengua materna, español de primer grado de secundaria, les damos la bienvenida a la programación de Aprende en Casa. Les proponemos que, desde su hogar, se acerquen a los contenidos de las asignaturas y áreas de primer grado. Y les sugerimos que preparen un cuaderno o una hoja de papel y un lápiz o pluma para que realicen sus anotaciones, preguntas y actividades y que también preparen su carpeta de experiencias para que en ella incorporen las respuestas de las preguntas que les haremos al final de la sesión. Los programas que les presentamos les serán de gran ayuda para su crecimiento personal y para cuando regresen a la escuela, una vez que se supere exitosamente esta situación. Entrando en materia, les comentamos que el propósito de esta sesión es que conozcan el uso de diversos tipos de textos como recurso para narrar una historia. Como estudiantes, han tenido la oportunidad de acercarse muchas veces a la literatura. Han podido conocer sus aspectos externos, como los valores, la cultura y las maneras de ver el mundo que se plasman en ella. Y también sus aspectos internos, como las tramas, personajes y escenarios. En esta sesión analizarán cuáles son los recursos a los que recurren las escritoras y los escritores para crear el ambiente en el que contextualizan o ubican su relato, lo que les lleva a considerar, sin importar a cuál género pertenezcan, en qué lugares y periodos históricos ocurren. Por ello, es indispensable que al leer identifiquen los aspectos espaciales y temporales que crean el ambiente. Cuando han leído un texto narrativo, ¿se han puesto a pensar a qué ha recurrido el autor o la autora para que ustedes pudieran imaginar a los personajes, la época en la que transcurre la historia, las características de los lugares y las situaciones que enfrentan? Sin duda, la vida cotidiana tiene la necesidad de describir, ya sea un lugar, una persona o un hecho particular. Sin embargo, es en los relatos escritos en donde la descripción ocupa un papel fundamental. En la creación de ambientes y objetos,
También existen descripciones que pueden influir psicológicamente en las asociaciones que, con distintas ideas o sensaciones, ustedes como lectoras y lectores pueden tener. Tal es el caso de los colores, por ejemplo, el negro con el misterio, el rojo con la pasión o bien el azul con la tranquilidad. ¿Se han preguntado cómo se construyó el ambiente de una novela de terror como Drácula? ¿Y cuáles fueron los recursos que su autor utilizó para crearlos? Con el propósito de que puedan conocer más acerca de los recursos literarios que las autoras y los autores usan para crear una diversidad de ambientes, las y los invitamos a ver el siguiente video. En los bosques, casi siempre. En los cuentos, en los bosques, en las películas. ¿Qué lugares? Pues yo creo que nada más en los sueños, ¿no? Y en tu imaginación. En flores, castillos. Una hada. No sé, un duende. No sé, a lo mejor un príncipe. Ariel. ¿Por qué Ariel? Porque me gustaría ser una sirena. De ciencia ficción, pues en las ciudades. Y en cualquier lugar, casi siempre en otros planetas o así. Pues en las películas, ¿no? En la cabeza de los productores de Hollywood. En el espacio, en el centro de la Tierra. Pues no sé, a lo mejor y sueños guajiros, ¿no? Porque pues aparecen así un buen de cosas que dices, pues qué onda, esto ni pasa en la realidad, pero pues igual, ¿no? Se vale soñar. Como que de emoción, aventura, suspenso, eso. Ay, que hay muchas cosas por descubrir. En ciudades grandes, metrópolis, no sé, como Nueva York, Tokio, ¿no? Así. En las ciudades, en las metrópolis. Pues en ciudades con muchos problemas, como aquí el distrito y todo eso. Los ambientes son opacos, yo diría, y te dan la sensación de querer aportar algo a la humanidad. Ay, así como casi siempre son muy oscuras o mucha violencia y así. Pues pueden ser muchas cosas, puede ser desesperación, a lo mejor impotencia, o a lo mejor alivio, no sé, un buen de cosas, ¿no? Dependiendo de qué historias esté relatando igual. Estamos en compañía del doctor Vicente Quirarte, quien nos orientará sobre cómo se construye el ambiente de un relato de terror. ¿Cómo defines el ambiente físico y psicológico de la novela Drácula? Al contrario de la novela gótica tradicional, lo que hace Stoker es situar sus situaciones y sus personajes en el momento en que el lector está enfrentando el texto. Es decir, que él nos sitúa, bueno, si bien la novela comienza en los Cárpatos, después se traslada a Londres y todo ocurre en lugares y en fechas, en restaurantes, en oficinas de abogados, en hospitales, que son familiares a un lector de ese momento. Ese es el gran secreto de Drácula y que me parecería un elemento fundamental para construir cualquier relato de terror. ¿Qué es lo que hace tan memorable, entre otras cosas, la novela Aura de Carlos Fuentes? El hecho de que la sitúe en la casa de Donceles. Son numerosos los jóvenes lectores y los no tan jóvenes que les encanta hacer esa peregrinación en busca de la casa de Aura. La pregunta de Herzog, aplicada al castillo de Drácula, puede aplicarse a todos los enclaves de la literatura de terror. ¿Dónde está el castillo de Drácula? Hay varios históricamente comprobables, pero el castillo de Drácula está en la imaginación. ¿Qué recursos usó Stoker para construir los ambientes de esta novela? Sobre todo estas diferentes escrituras, acudir al diario, a la taquigrafía, a la nota de periodística, al discurso
pleno de personajes que también están plenamente definidos. Una mujer vanidosa y superficial como Mina, que resulta ser la primera víctima del vampiro, y quien lo vence es la mujer autónoma, la mujer inteligente, la mujer culta, la mujer leal, la mujer que finalmente tiene todo el arsenal intelectual y emotivo para vencer el deseo y la maldad encarnados por el vampiro. Es muy interesante. En la vida cotidiana, muchas veces tenemos la necesidad de hacer la descripción de una persona, un lugar o una situación particular. El sospechoso es un hombre de complexión mediana, de aproximadamente 40 años de edad, con cara redonda y medio calvo, cejas semipobladas y arqueadas. Su piel es morena clara, con ojos medianos y de color oscuro, y tiene bigote. Mide aproximadamente 1,70 m de estatura y un peso aproximado de 75 kilos. Ella es muy alegre y simpática. Tiene unos ojos enormes, los más grandes y bonitos que he visto. Tiene una linda sonrisa y una hermosa cabellera negra. Las descripciones son parte fundamental de un relato escrito. Algunos autores hacen uso de descripciones detalladas para caracterizar los objetos, las texturas, las formas, los colores, la vegetación, incluso la hora del día. Otros escritores solo mencionan los elementos mínimos para causar en sus lectores un efecto determinado. Por ejemplo, una habitación vieja y oscura, rechinidos de puertas y telarañas pueden bastar para crear un ambiente misterioso e inquietante. Los colores que se mencionan en un relato influyen en la creación del ambiente, pues psicológicamente los lectores los asocian con distintas ideas, objetos y sensaciones. Observen los siguientes colores y pongan atención en las sensaciones que les causan. Ahora, mientras observan, escuchen estas composiciones musicales. Los psicólogos asocian el color rojo con la pasión, el azul con la tranquilidad, el amarillo con el humor y la actividad, el negro con la oscuridad y el misterio. Para describir la luz, los colores y los sonidos en un relato, podríamos usar nuestra imaginación y narrar qué ocurre debajo de un cielo rojo, un bosque con matices amarillos, una habitación azul o una montaña ennegrecida. Hemos hablado de las descripciones y cómo permiten construir el ambiente de un relato. Doctor, ¿podrías explicarnos qué es la narración indirecta y cómo se usa este recurso? Bueno, como dijimos antes, la voz del vampiro en la novela Drácula es articulada en muy pocas páginas. Como lo ha hecho Leonard Woolf con gran paciencia, el gran estudioso de Drácula, solo en un pequeño porcentaje de las 400 páginas de la edición original habla el vampiro. Lo más interesante es cómo a través de la narración indirecta Stoker logra hablar del horror sin nombrarlo. Como decía Stéphane Mallarmé, el secreto de la literatura y el secreto de todo arte consiste no en nombrar la cosa, sino el efecto que produce. La narración indirecta de los personajes en Drácula logra crear esta atmósfera ominosa, esta atmósfera terrible que va rodeando a los personajes, como dice Van Helsing, el cazador de vampiros de la novela que después se ha convertido ya en un personaje popular de la película del mismo nombre. Hay que cruzar las aguas amargas para llegar a las aguas claras. ¿Cómo logran los personajes
atravesar este bosque oscuro, esta amenaza latente de la maldad que es el vampiro, curiosamente a través de la escritura de los diarios de Mina Harker, a través del diario de Jonathan Harker, a través de la lectura que Van Helsing hace de los tratados que existen sobre vampiros, a través de las antiguas supersticiones de Rumania y de Hungría. Todo este estilo indirecto va armando paulatinamente la trama y va armando también los resortes que van tensando el arco de la narración. Uno está acostumbrado en las películas a ver que la estaca de madera termina con el vampiro. Eso tiene que ver con que la madera es un elemento natural y el vampiro, como ser antinatural, huye de todo aquello que no le pertenece: el fuego, el agua corriente, en este caso la madera. Pero en la novela original el monstruo, el vampiro, es vencido con un cuchillo kukri y un cuchillo Bowie, que eran armas de un inglés y de un americano, armas muy emblemáticas. Entonces es Estados Unidos e Inglaterra con las armas del imperio que terminan con esa amenaza que viene de Oriente. Si lo vemos desde un punto de vista político, porque la novela también puede ser leída desde múltiples perspectivas, Osama Bin Laden sería una amenaza que viene de Oriente para perturbar la tranquilidad de Occidente. Todo este discurso maniqueo que Estados Unidos en la pasada administración de Bush hizo para satanizar al Islam. Es lo mismo que pasaba en la novela Drácula, y este miedo al primitivismo y a formas distintas de religión, como comentamos hace un momento. Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes. Distinguida señorita, escribo a ruegos del señor Jonathan Harker, quien no se encuentra bastante fuerte para hacerlo en persona, aunque su salud mejora. Hace casi 6 semanas se encuentra bajo nuestros cuidados, convaleciente de una violenta encefalitis. Llegó desde Klausenburg y necesitará unas semanas de descanso en nuestro sanatorio de la montaña. Me habla mucho de usted y dice que pronto será su esposa. Les deseo toda la felicidad del mundo. Ha sufrido una impresión horrible, según afirma nuestro doctor, y en sus delirios decía cosas espantosas. Hablaba de lobos, de venenos y de sangre, de espectros y demonios y cosas que no me atrevo a mencionar. Habrá de tener usted cuidado al hablar con él. Debíamos haber escrito hace tiempo, pero no sabíamos nada de sus familiares y no llevaba encima ningún documento que pudiera orientarnos. Tenga la seguridad de que está bien atendido, pero cuide de él. Tienen ustedes por delante muchos, pero muchos días de felicidad. Hemos terminado por el día de hoy. Los invito a retomar las ideas que nuestro especialista nos dio y aplicarlas en nuestros relatos. Hasta pronto. Como pudieron darse cuenta, a través del uso de la narración indirecta, es posible que hablen de algo sin nombrarlo. Esto lo vieron en la explicación de cómo se articula, en muy pocas ocasiones, la voz del vampiro a lo largo de toda la novela Drácula, y el autor habla del horror sin nombrarlo. Recuerden que en las novelas pueden encontrar diferentes tipos de narradores que transmiten una historia. Por ejemplo, el narrador protagonista, que describe y refiere a otros personajes desde su punto de vista y con sus palabras. Y el narrador omnisciente, que hace referencia a lo que dice un personaje sin citarlo textualmente y usa un estilo indirecto. Por otro lado, tomen en cuenta que para analizar un texto narrativo, sin importar su género, es importante que conozcan cuál es su ambiente físico y psicológico y cómo es que las escritoras y los escritores hacen uso de descripciones detalladas para caracterizar las formas, los objetos, las texturas y los colores, o en otras ocasiones recurren a descripciones mínimas para crear un efecto misterioso e inquietante en sus lectores. Ahora, para que puedan ahondar y reforzar sus conocimientos sobre los tipos de narrador y las voces narrativas, las y los invitamos a ver el siguiente video. En una novela
Se pueden relatar los hechos desde afuera o elegir a un personaje que con mayor o menor protagonismo vaya contando la historia desde dentro. Veamos ejemplos tomados de 3 novelas policíacas para identificar qué tipo de narrador utilizan. Sam Spade tenía el simpático aspecto de un Satanás rubio. «Sí, cariño», le dijo a Effie Perrin. Era una muchacha larguirucha y tostada por el sol. Acabó de cerrar la puerta tras de sí y dijo: «Ahí fuera hay una chica que te quiere ver». Una mujer joven pasó por la puerta. Avanzó despacio, mirando a Spade con ojos a la vez tímidos y penetrantes. «¿En qué puedo servirle?». Ella contuvo la respiración, le miró y tragó saliva. «¿Por qué no me lo cuenta todo desde el principio?», dijo Spade. Un narrador omnisciente cuenta la historia desde fuera. Lo sabe y conoce todo acerca del relato, inclusive lo que ven, sienten o piensan los personajes. Utiliza la voz narrativa en la tercera persona gramatical: él, ella, ellos, ellas. Mi nombre es Mandrake. Soy abogado criminalista. El caso que voy a relatar comprueba, como dijo alguien cuyo nombre no recuerdo, que la verdad es más extraña que la ficción, porque no está obligada a obedecer a lo posible. Luma abrió la puerta de mi oficina para dejar pasar a la visita. Era una mujer joven, esbelta, vestida con elegante discreción. Parecía salida de un cuento de hadas. ¿Puedo comenzar desde el principio?, preguntó. Para un abogado, a veces es mejor que el cliente comience por el final, le dije. Un narrador protagonista está dentro de la historia, en la que participa como personaje central. Utiliza la voz narrativa en la primera persona: yo, nosotros. Una de sus características es que sabe de la historia, gracias a su participación en ella, aunque muchos aspectos le puedan quedar ocultos. Nuestra patrona entró con una tarjeta que entregó a Holmes. Miss Mary Morstan leyó en la tarjeta: «Diga a esta señorita que pase». «No, no se marche usted, doctor», dijo dirigiéndose a mí. «Quiero que presencie la entrevista». Lentamente entró Miss Morstan en la habitación. Era una joven rubia de regular estatura, cuidadosamente vestida. Me fijé en que cuando cogió la silla que le tendía a Sherlock Holmes, toda ella era presa de una violenta emoción. Holmes se frotó las manos y una viva curiosidad se dibujó en su cara. «Veamos. Hable usted», dijo secamente. Finalmente, el narrador testigo está dentro de la historia y participa en ella, pero como observador. Utiliza la voz narrativa en la primera persona cuando participa en la historia, y la tercera persona cuando solo describe lo que observa. Otra particularidad de este tipo de narrador es que solo puede conocer los acontecimientos en los que estuvo involucrado, o aquellos que le han sido relatados por alguien más. Tomando en cuenta lo anterior, ¿qué tipo de narrador tiene la novela La Perla de John Steinbeck? Como vieron en el video anterior, hay una relación entre el tipo de narrador y la forma en que se genera el ambiente, y eso ayuda a afianzar el género del texto que estén leyendo. Será útil que intercambien con su familia sus interpretaciones de textos narrativos, como los cuentos clásicos, policíacos, de ciencia ficción o de terror que más les gusten y sean de su interés. Así podrán conocer diferentes puntos de vista y criterios que les enriquecerán para continuar con otras lecturas. Tengan presente que el atractivo de la literatura es, sobre todo, su valor para conectarlas y conectarlos con sus emociones.
Para llevar a cabo este intercambio, pueden organizar una tertulia literaria, la cual consiste en una reunión informal en la cual las y los participantes comparten su interés por un tema literario. Este tipo de actividades les puede ayudar a fomentar el respeto por otros puntos de vista, así como la responsabilidad que implica dar opiniones y comentarios. Las y los invitamos a anotar y responder las siguientes preguntas. ¿En qué tipo de ambientes les gusta que ocurran las novelas? ¿Qué género narrativo prefieren? ¿Cuál es su personaje favorito de algún texto narrativo que hayan leído? ¿Conocen cuáles son las preferencias literarias de sus amigas, amigos y familiares? ¿Qué texto narrativo les gustaría compartir en una tertulia literaria? Posteriormente, a partir de alguna de las preguntas anteriores, elaboren una reseña de un texto narrativo que hayan leído. También comenten lo que hayan aprendido con su familia y recopilen sus notas, respuestas y reflexiones en su carpeta de experiencias para compartirlas con sus compañeras, compañeros y docente cuando regresen a la escuela. Finalmente les recomendamos realizar la lectura de El horrible sueño de Harriet del autor Anthony Horowitz, la cual forma parte del acervo de los libros del rincón de la biblioteca escolar. Recuerden que mantener la sana distancia es también protegerse. No se pierdan las siguientes sesiones de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! ¿Has visto los programas de Aprende en Casa para secundaria? Es un excelente medio para aprender lo más importante de las asignaturas que llevas en la escuela. Si quieres conocer más, consulta la página de televisión educativa que aparece en pantalla. Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria primer grado. Artes. Música. Vamos a ver cómo es la música. Las y los adolescentes analizarán y distinguirán las relaciones existentes entre lenguajes de diferentes disciplinas artísticas dentro de presentaciones de obras musicales. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la programación de Aprende en Casa. Nos da gusto acompañarlos con contenidos de secundaria mientras llega el tiempo de regresar a la escuela. Para aprovechar su estancia en casa, les sugerimos que inviten a su familia a platicar con ustedes los temas, reflexiones y actividades que surjan aquí. Tengan a la mano papel, pluma, para que no se pierdan la información más importante de este programa. En esta sesión que corresponde a la asignatura de Música primer grado, vamos a revisar un tema que a muchas y muchos nos agrada. ¿Cómo representar la música mediante elementos visuales de la escenografía y el vestuario? ¿Se han fijado que en ocasiones realizamos las actividades del día sin poner atención en nuestro entorno? Por ejemplo, caminamos por la calle y no nos damos cuenta de que hay aves cantando, hojas moviéndose con el viento o nubes avanzando por el cielo. Sí, ocurre porque nuestro cerebro se llena de tanta información que ignora algunos de los estímulos que captan los sentidos, pero es algo natural.
Claro, lo hace para no estresarnos, porque si percibiéramos absolutamente todo lo que sucede alrededor, sentiríamos angustia, estrés o incluso enojo. Pues en especial, los sonidos nos afectan de diferentes maneras. ¿Ustedes saben cómo? Acompáñenos a conocer las cualidades del sonido en esta cápsula. Anoten todo lo que les resulte interesante y guárdenlo en su carpeta de experiencias. Corre video. México, creo en ti, como en el vértice de un juramento. Tú hueles a tragedia, tierra mía, y sin embargo, ríes demasiado. ¿Acaso porque sabes que la risa es la envoltura de un dolor callado? La intensidad es la fuerza con la que se produce un sonido. La podemos relacionar con el volumen, tanto de la voz como de los instrumentos musicales. Generalmente cuando estamos enojados, muy alegres o sorprendidos, subimos el volumen de nuestra voz. ¡No me grites! ¡Oye, qué gusto verte! Y al contrario, cuando estamos tranquilos o tristes, bajamos mucho el volumen. Vaya, eso me da mucha tristeza. Esto se logra variando las características de la voz. Y al hacerlo de manera consciente podemos transmitir diferentes emociones según lo queramos. Estoy enamorado, pero nadie lo sabe. 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 La altura es la cualidad del sonido que nos hace diferenciar tonos graves y agudos. La combinación de ambos nos permite crear melodías. Ya hemos visto cómo las cualidades del sonido de nuestra voz definen la manera en que podemos transmitir diversos sentimientos según las combinemos. Eso ocurre también con los instrumentos musicales. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? Los sonidos son estímulos que nos dan información de lo que sucede a nuestro alrededor. A veces las cosas que ignora nuestro cerebro son las que necesitamos para estar bien. Por ejemplo, cuando estamos muy enojadas o enojados, el canto de las aves o el sonido del viento que atraviesa los árboles nos puede hacer sentir mejor. Pues algo parecido sucede con la música que escuchamos diariamente. El sonido y el silencio tienen papeles muy importantes, ya que si se organizan con cierto orden, pueden afectar nuestro estado de ánimo y generarnos sensaciones positivas. ¿Les gustaría experimentar las sensaciones que produce un paisaje sonoro? En la siguiente cápsula lo podrán percibir. Pongan atención a lo que ven y la forma en lo que va relacionándose con lo que sienten. Realicen algunos dibujos o trazos rápidos de los sonidos que llamen su atención. Sí, tracen los sonidos en formas, figuras o dibujos de muchos colores. ¿Ya están preparadas y preparados? Vayamos a la cápsula.
paisaje sonoro puede ser natural o artificial. ¿Ustedes en qué paisaje sonoro se encuentran? ¿Se percataron de cómo las imágenes también afectan nuestras sensaciones? ¿Qué hubiera pasado si solo hubieran escuchado el paisaje sonoro sin ver nada? Estoy seguro de que hubiera sido diferente. A veces, cuando apreciamos una obra de arte, no nos damos cuenta de que varios de nuestros sentidos están actuando al mismo tiempo. Algo que me gusta es que hay distintas maneras de hacer música y todas saben lo que quieren transmitir. Por lo tanto, hacen sentir emociones diferentes. Otra cosa a la que muchas veces no le prestamos atención es la letra de las canciones que nos gustan. Por eso les traemos la siguiente cápsula, con la que vamos a reflexionar sobre la importancia de la letra de una canción. Mientras, vayan pensando en una que les guste mucho. Excelente, vamos a ver la cápsula y regresamos. Una vez hubo un juez que vivía en Aranjuez, fue a pescar un gran pez, 1, 2 y 3. En la orilla lo comió, bajo el sol él se durmió, y después otra vez regresó a Aranjuez. Bien, hagamos completo estribillo, es decir, lo que se repite, y luego la estrofa. ¿Listos? 2 y... Una vez hubo un juez que vivía en Aranjuez, fue a pescar un gran pez, 1, 2 y 3. En la orilla lo comió, bajo el sol él se durmió, y después otra vez regresó a Aranjuez. Excelente. ¿Cómo se conforma una canción? ¿Qué es coro o estribillo? ¿Qué es una estrofa? ¿Cómo invento letra a una canción y qué tengo que tomar en cuenta para lograrlo? ¿Cómo empiezo? ¿Con una frase o escribiendo una idea? ¿De qué trata mi canción y qué me hace sentir? Ahora ya puedes inventar tus propias canciones. Muy bien, chicos, pues ya conocimos nuestra canción Una vez hubo un juez y ya nos aprendimos la letra y les quedó muy bonito. Ahora vamos a hacer algunos cambios. Vamos a crear nuestra propia letra. Vamos a cantar entonces nuestra primera estrofa. Una vez hubo un rey que jugaba, ¿qué cosa me dijeron? Ajedrez. ¿Qué pasó con ese rey? Se comió. ¿Y cómo lo comió? Vamos a cantarla y le vamos haciendo cambios, ¿de acuerdo? 2 y... Una vez hubo un rey que jugaba ajedrez, se comió una nuez con gran interés. Muy bien, es nuestro primer cambio. Vamos, por favor, a seguir. ¿Por qué se comió esa nuez? ¿Quién tiene alguna idea? A ver. Porque le ayudaba a pensar cómo iba a ganar. Ok, muy bien. ¿Cómo quedaría? Le ayudaba a pensar cómo iba a ganar. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? Ya la nuez le ayudaba a pensar cómo iba a ganar. ¿Qué más hacía este rey jugador de ajedrez? Por favor. Es que cada vez que comía una nuez, se volvía más inteligente. Y a ver, ¿cómo lo pondrías en la música? Sus jugadas él planeaba, muy inteligente fue. Ahora vamos a hacer la segunda estrofa modificada. ¿Qué otras cosas hay en un ajedrez? ¿Qué otros elementos? ¿Sí? Torres. Torres, muy bien. Peones. Peones. Ok, vamos a buscar una segunda estrofa que hable sobre alfiles, torres, etc. ¿Quién tiene una propuesta? A ver. 1000 alfiles derribó, muchas torres protegió. Muy bien. ¿Lo escucharon? A ver, lo repetimos. 2 y... 1000 alfiles derribó, muchas torres protegió. Muy bien. ¿Y qué premio se ganó? ¿Conquistar a la reina? ¿A la reina? ¿Cómo que la premio a la reina? Ah, conquistó a la reina, ya. Sí, ¿verdad? Conquistó a la reina. Está bien, está bien. Vamos a ver cómo lo ponemos. Lo repetimos, por favor. 1000 alfiles. 2 y... 1000 alfiles derribó, muchas torres protegió y al final con valor a la
reina conquistó. Muy bien, un aplauso para todos. Una vez hubo un rey que jugaba ajedrez, se comió una nuez con gran interés. Le ayudaba a pensar cómo iba a ganar, sus jugadas él planeaba, muy inteligente fue. Muy bien, ya han podido cambiar la letra de una canción. Ya lo hemos hecho una segunda vez. Te invito a que te atrevas y hagas cambios en las canciones. Cántalas en el receso y diviértete cantando. Una vez hubo un juez que vivía en Aranjuez, fue a pescar un gran pez, 1, 2 y 3. En la orilla lo comió, bajo el sol se durmió y después otra vez regresó a Aranjuez. ¿Pudieron pensar en la letra de la canción que les encanta? ¿De qué habla? Las canciones que nos agradan, así como el arte sonoro en general, son una serie de sonidos acomodados de tal forma que nos provocan emociones diversas. La voz es literatura y al sonido al mismo tiempo. Así es, en ocasiones la música, la danza, las artes visuales y el teatro trabajan juntos para crear obras de arte increíbles, solo que a veces no nos percatamos de ello. De hecho, desde hace algunos años, los lenguajes artísticos trabajan cada vez más unidos para generar sensaciones más fuertes en sus públicos. Entonces, veamos algunas maneras en las que la música se relaciona con otras disciplinas del arte. Tomen nota de sus descubrimientos y no olviden registrarlos en su carpeta de experiencias. Al canto se le considera una forma de hacer música y para ello únicamente necesitamos nuestra voz. El canto y la música nos permiten expresar nuestros sentimientos. De la unión de la palabra y la música tenemos entonces una canción. La expresión de las emociones a través del canto es más común de lo que crees. Lo haces cuando estás en casa, cuando vas a la escuela, cuando estás con tus amigos y probablemente cuando estás solo. Quiero sacarlo de mi pecho. ¿Cantas lo mismo cuando estás triste y cuando estás contento? Piensa en diferentes situaciones. Por ejemplo, lo que le canta una madre a su hijo recién nacido Mi niño. y lo que cantas en el concierto de tu artista favorito. En ninguno de estos casos cantamos lo mismo, pues existen canciones para diferentes momentos, estados de ánimo e intenciones, como una serenata con mariachi, una canción de despedida, los cánticos durante un partido de fútbol, los villancicos navideños o la música y las canciones que escuchamos en un carnaval. En todos estos casos se combina el ritmo, la melodía y la letra de una canción, lo que nos conecta con lo que sentimos y pensamos en la situación y el momento que estamos viviendo. A través de la historia, muchas canciones han sido parte de la tradición oral, es decir, que se han transmitido de boca en boca. En otros casos, las canciones se han escrito y guardado en cancioneros elaborados por personas que saben leer y escribir la música. La transmisión de la música y el canto a través del tiempo y de diferentes generaciones se presenta en cada sociedad y forma parte del acervo cultural de cada región. ¿Y a ti? ¿Qué te gusta cantar? Mi género musical favorito es el pop. Me tienes tan debilitada. Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá. ¿Has escuchado con mucha atención las canciones que te gustan? ¿De qué te hablan? Las canciones cuentan cuentos y también historias. Envían mensajes a través de las palabras. Recordemos la función de las canciones durante la Edad Media.
en donde un músico y trovador iban de un lado a otro, llevando noticias y mensajes musicalizados con instrumentos de la época. Algo similar era realizado por los juglares, quienes reproducían las obras del trovador, pero con más teatralidad. En la actualidad, conocemos como autor o compositor a la persona que inventa y escribe una canción. 1, 2, 1, 2. Esta vez será muy importante que pongas especial atención a la música y las canciones que escuchas, para identificar cuáles son parte de la tradición oral de tu familia. Por ejemplo, las que conociste y aprendiste a través de alguien más. También es importante escuchar con mucha atención la letra de esas canciones para conocer el contenido del texto, definiendo el momento o situación en donde te sentirías identificado con la historia que te cuenta y el estado de ánimo para el que fue escrita. ¿Pudieron ver qué artes intervinieron en cada género y estilo musical? ¿Observaron los diferentes vestuarios de los artistas que cambiaban de acuerdo con lo que interpretaban? ¿A qué creen que se deba? Seguramente ustedes tienen un videoclip favorito que los hace imaginar, bailar, cantar con muchas ganas. Pues les vamos a pedir que recuerden cuáles son los elementos artísticos que más les gustan de él y que traten de recrearlos por medio de TikTok o de un video corto de no más de 30 segundos. Se vale utilizar la aplicación Animoto. Por ejemplo, pueden recrear cómo bailan, cómo se ven las luces, los efectos visuales, el vestuario, los paisajes, la letra o el fragmento de la canción que les haya dejado un mensaje. Muéstrenle el video a su familia y guárdenlo, al igual que sus respuestas en la carpeta de experiencias, para que cuando regresen a la escuela también los puedan compartir con su grupo. Si quieren conocer más acerca de imágenes y sonidos colaborando juntos en el arte, les recomendamos el cuento Canciones del Colibrí de Mariana Ruiz Johnson. Recuerden que las artes nos hacen libres porque nos ayudan a expresar de manera creativa y divertida lo que queremos decirle al mundo. Diviértanse todo lo que puedan haciendo su video. Les ayudará a bajar el estrés y lo mejor, a poner en práctica su creatividad. Continúen viendo la programación de Aprende en Casa. ¡Adiós! ¿Qué es tu carpeta de experiencias? Es una carpeta, sobre o folder que puede contener tus escritos, dibujos, reflexiones, poemas, cuentos o notas, procedimientos y resultados de los problemas que vayas resolviendo.
así como también fotografías, recortes y otros productos que realices a partir de las sugerencias de actividades que se te presenten en los programas de televisión de Aprende en Casa. ¿Cómo puedes identificar tu carpeta de experiencias? Para identificar tu carpeta, te sugerimos ponerle tu nombre, el de tu escuela y el grupo al que perteneces, así como decorarla a tu gusto. Con respecto a tus trabajos, identifícalos con la fecha y la asignatura que le corresponden. Recuerda que en tu carpeta también hay un lugar importante para las narraciones de las experiencias que hayas vivido en casa con tu familia durante estos días de contingencia. ¿Has visto los programas de Aprende en Casa para secundaria? Es un excelente medio para aprender lo más importante de las asignaturas que llevas en la escuela. Si quieres conocer más, consulta la página de televisión educativa que aparece en pantalla. Compañero maestro, esta pausa activa se denomina movilizando el cuerpo. El objetivo de la misma es que el alumno logre enfocar su atención de mejor manera y el propósito de esta es realizar la mayor movilización de segmentos corporales a través de secuencias de ejecución de los patrones básicos de movimiento. Bien, vamos a iniciar. Esta pausa activa parte de una marcha normal. Podemos acentuar la pisada. Posterior a este movimiento, vamos a generar círculos controlados y bien formados. Círculos al frente. Podemos cambiar de dirección en el momento que se indique. Círculos atrás, sin dejar de marchar. Muy bien. Continuamos con la marcha y tocamos de manera cruzada el muslo con la palma contraria. Muy bien. A continuación, vamos a realizar la misma acción, pero en la parte posterior con los talones. Talón izquierdo va a palma derecha. ¿Ok? Lo ejecutamos. Cruzado. Muy bien. Vamos ahora a realizar una combinación. Vamos a hacer 2 tiempos al frente tocando de manera cruzada y 2 tiempos en la parte posterior tocando de manera cruzada. ¿Estamos listos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ahora vamos a cambiar de ejercicio. Lo vamos a hacer un poquito más intenso. Vamos a movilizar todo el cuerpo a través de pequeños saltos sobre las puntas de los pies. Vamos a comenzar a saltar. Muy bien. Y vamos a combinar ahora con aplausos al frente. Únicamente aplausos al frente. Sin dejar de saltar. Muy bien. Ahora vamos a combinar este ejercicio, los aplausos al frente, con un aplauso atrás al mismo tiempo que seguimos saltando. ¿Listos? Saltamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muy bien. Ahora vamos a modificar el ejercicio y los aplausos se van a llevar a cabo arriba y abajo. ¿Estamos listos? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muy bien, ahora vamos a hacer un poquito más difícil el ejercicio porque vamos a involucrar el equilibrio. Entonces vamos a suspender una pierna en el aire y vamos a aplaudir abajo y arriba. Vamos a hacerlo en 3 tiempos y posterior a esos 3 tiempos cambiamos la pierna. ¿Listos? 1, 2, 3 y cambio. 1, 2, 3 y cambio. De igual modo que el ejercicio anterior, podemos ir aumentando el grado de dificultad, incrementando la velocidad del ejercicio. Muy bien, pues esto fue la pausa activa de movilizando el cuerpo. Gracias.
¿No tienes tu libro de texto a la mano? Llámanos y te apoyamos. 55 36 01 75 99 o al 800 288 66 88. Esta es la prueba del micrófono. Díganme si escuchan algo. Hola, hola. ¿Me llevaría ropa? Mis zapatos de fútbol. A ver, mi vestido, mi galleta y mis sandañas. Toda mi ropa. Una maleta que tiene que llevar ropa, camisetas y por si acaso zapatos. Mi cama. Pasaportes y comida. y un kit de emergencias por las dudas. Mi computadora que se quedó, pero bueno. Te llevaría la tele, un teléfono, juguete y un juguete. Mi pelota de fútbol y mi cama. A mis dos primas. Mi muñeca, mi patinete y a mi mamá. Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria primer grado. Historia. Organismos e instituciones de paz. Que el alumno conozca el origen y funciones de los principales organismos e instituciones dedicados a garantizar la paz a nivel mundial. Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa, una nueva alternativa de aprendizaje propuesta por la Secretaría de Educación Pública. Trabajaremos con el tema Organismos e Instituciones de Paz de la asignatura de Historia, de primer grado. Recuerden tomar papel y lápiz para hacer anotaciones de ideas principales, preguntas y reflexiones que podrán integrar en su carpeta de experiencias y compartir con su familia. En este programa vamos a conocer los antecedentes de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y de la institución que se encarga de juzgar los crímenes contra la humanidad, la Corte Penal Internacional. También estudiaremos los orígenes de otras instituciones encargadas de garantizar la paz mundial y la justicia social, como la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y la ACNUR, que es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Cuando acabó la Primera Guerra Mundial, surgió la Sociedad de Naciones para mantener el orden entre las potencias, evitar más guerras y fomentar la paz mundial. Sin embargo, en la década de los 30, esta organización desapareció, porque inició un nuevo periodo de conflictos. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, diversas naciones se propusieron crear una organización que fuera capaz de llevar a cabo negociaciones diplomáticas para resolver distintos conflictos internacionales. Vamos a profundizar en este tema con el siguiente video. Al final, elaboren un cuadro sinóptico donde sinteticen y relacionen la información de las instituciones que les presentamos. Reflexionen sobre los principales problemas que enfrenta el mundo y las posibles acciones para solucionarlos. ¡Corre video! En este video revisaremos el tema Organismos de Paz, acciones humanitarias en el mundo, de la posguerra a la actualidad. El 8 de septiembre de 1951 se firmó el Tratado de Paz entre Japón y Estados Unidos, dando por terminada de forma oficial la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esto no significó que terminaran los problemas y conflictos en el nuevo orden mundial. ¿Qué desafíos se enfrentaron las naciones ante las consecuencias que dejó tras de sí uno de los conflictos más críticos de la Edad Moderna? Los organismos creados por la ONU, ¿qué repercusiones históricas han tenido en la defensa de los derechos humanos
la justicia y la paz. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, el mundo ya no volvió a ser el mismo. Los países vencedores jugaron un papel fundamental en la nueva configuración del mundo, ejerciendo su influencia y poder económico y político en los diferentes aspectos de la vida global. En cuanto que los países vencidos transitaron por un largo y difícil proceso de reconstrucción. Otros, en cambio, iniciaron su camino para exigir su autonomía e independencia. La guerra había dejado un clima de devastación y rencor. Bajo este panorama se gestaron distintas medidas que contribuyeron a la recuperación de los países más afectados por la guerra, así como iniciativas para proteger a los sectores que quedaron más vulnerables. Estas condiciones llevaron a crear organismos de carácter internacional que tuvieran facultades legales, diplomáticas y políticas para intervenir en aquellos casos que así lo requirieran, de tal forma que se facilitara la reconstrucción. Los Estados Unidos de América, uno de los países vencedores de la guerra, participaron de este proceso por medio del Plan Marshall, que consistía en un programa de apoyo económico para los países europeos, basado en un comercio libre y en un fuerte impulso a las industrias que aceleraran la modernización del continente. Sin embargo, esta intención no solo era solidaria, sino que pretendía contener el avance del comunismo en Europa, representado por la Unión Soviética, y consolidar la influencia de los Estados Unidos en el continente y en el mundo. Además del Plan Marshall, la recién creada Organización de las Naciones Unidas fundó organismos alternos que atendieran aquellas severas problemáticas que la guerra dejó como consecuencia. Tenemos, por ejemplo, las grandes crisis alimentarias derivadas por la devastación de campos de cultivo. Se creó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO por sus siglas en inglés. Los resultados cruentos de la guerra también dejaron miles de niños y niñas en el desamparo, sin acceso a la educación o a servicios de salud, por lo que se creó en 1946 el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez, la UNICEF. También se creó la ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que se planteó el objetivo de proteger los derechos de la población que emigró de sus países de origen debido a la inseguridad que generó la guerra. Aunque de reciente creación, pero con antecedentes en los juicios a los líderes nazis y japoneses que incurrieron en acciones genocidas, se creó la Corte Penal Internacional, que tiene la facultad de investigar a quienes hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos. ¿Cuáles son las principales problemáticas actuales que atienden los organismos de paz? A pesar de los esfuerzos por atenuar el impacto de estas problemáticas, aún prevalecen en la actualidad altos índices de pobreza, marginación y violencia, derivados de conflictos regionales y en los que los organismos de paz trabajan intensamente para contenerlos. Por ejemplo, la ACNUR reporta que los conflictos locales en Asia y África principalmente han contribuido a que minorías religiosas o raciales se vean en la necesidad de encontrar mejores condiciones de vida o refugio en otros países, debido a que son perseguidos por sus creencias religiosas o su origen racial. Como en el caso de los niños Rohingya en Bangladesh o las familias de Libia y Siria, en los que se reportan casos de detenciones ilegales, esclavitud, enfermedades, torturas y tráfico de personas. La UNICEF, por su parte, continúa emprendiendo acciones para apoyar a los niños y niñas víctimas de las guerras en Yemen, brindándoles apoyo psicosocial a través de los espacios Amigos para la Infancia, de campañas sanitarias para evitar el avance del cólera y de programas contra la desnutrición. Al mismo tiempo, la FAO emprende diferentes programas de apoyo a agricultores o poblaciones marginadas, a pequeños productores, gente dedicada a la pesca, habitantes de los bosques y consumidores. Todas las historias incluyen datos y cifras pertinentes que, debido a las condiciones climáticas, los conflictos bélicos, delincuencia organizada o competencias desleales, no pueden generar alimentos de calidad y en cantidad suficiente para su subsistencia. Como hemos visto, los grandes problemas globales tienen antecedentes históricos cuyo impacto sigue vigente. Sin embargo, también hemos visto las contribuciones de los organismos de paz para transformar constructivamente la realidad
y el entorno de quienes se han visto vulnerados en sus derechos. Es probable que muchos de nosotros no participemos directamente en un organismo de paz, pero sí somos agentes que podemos construir espacios de respeto y dignidad. En otras palabras, ¿cómo contribuimos a la construcción de espacios y condiciones que garanticen el respeto de los derechos humanos, la justicia y la paz? Al término de la Segunda Guerra Mundial, las naciones vencedoras buscaron enjuiciar a personas que consideraban habían cometido una serie de crímenes atroces contra la humanidad antes y durante el conflicto bélico. Se enfocaron en los antiguos líderes políticos y jefes militares de las naciones derrotadas, principalmente de Alemania. Así que se creó un tribunal militar internacional para sancionar los crímenes de guerra. Veamos ahora un video sobre los tribunales de justicia en el mundo y la importancia de que existan organismos que se dediquen a castigar a las personas que cometen crímenes contra la humanidad. Para este video, les sugerimos reflexionar si consideran que los países vencedores son autocríticos con los crímenes que ellos cometen. Por ejemplo, Estados Unidos no fue sancionado por arrojar 2 bombas atómicas sobre ciudades japonesas que mataron a miles de civiles. ¿Consideras eso justo? ¿Todas las naciones reconocen su grado de responsabilidad en los estragos de la guerra? Veamos el audiovisual. Recuerden anotar las ideas que les llamen la atención. En la actualidad, existe un tribunal de justicia en el mundo que se dedica a investigar y, en su caso, enjuiciar a personas responsables de crímenes contra la humanidad. La Corte Penal Internacional. La creación de este organismo es fruto de un largo proceso histórico. Veamos cómo ocurrió. Justo al término de la Segunda Guerra Mundial, las naciones vencedoras buscaron enjuiciar a sus enemigos por los crímenes cometidos contra la humanidad. Por tal motivo, el 8 de agosto de 1945 se estableció en Nuremberg, Alemania, un tribunal militar internacional que pudiera sancionar los crímenes de guerra. Tuvieron que pasar casi 50 años para que se estableciera un nuevo tribunal internacional. Al final de la Guerra Fría, tras la desintegración del bloque socialista en Europa, resurgió el nacionalismo en la región de los Balcanes, acentuándose las diferencias étnicas y religiosas entre serbios, croatas y bosnios, lo que llevó a una guerra civil en Yugoslavia entre 1991 y 1992, en la que se cometieron crímenes contra la humanidad. Con el fin de juzgar a los responsables y procurar justicia para las víctimas, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció, en mayo de 1993, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en La Haya, Países Bajos. Un año después, en Arusha, República Unida de Tanzania, se formó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Desde 3 décadas atrás, en Ruanda, existían conflictos étnicos entre las etnias Tutsi y Hutu. Durante siglos, los Tutsis habían gobernado el país por medio de una monarquía, hasta que, en 1961, fue derrocada. En 1973, el general Habyarimana, de origen Hutu, dio un golpe de estado y tomó el poder. Al comenzar la última década del siglo XX, el Frente Patriótico Ruandés, grupo armado Tutsi, invadió Ruanda. Durante la guerra, se hicieron llamados a la población Hutu para que asesinara a los Tutsis. Tras el asesinato del presidente Habyarimana en 1994, se desencadenaron 100 días de masacres de Hutus contra Tutsis en todo el país. El resultado, más de 800,000 muertos y miles de refugiados. 4 años después, en Roma, en la Conferencia de las Naciones Unidas, se aprobó la creación de la primera Corte Penal Internacional Permanente, la cual quedó instituida el 1 de julio de 2002, con la publicación del Estatuto de Roma. Sus principales funciones fueron analizar y sancionar las acciones que amenazaban la paz, la seguridad y el bienestar del mundo, como el genocidio y los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los 2 primeros casos de la Corte Penal Internacional están relacionados con conflictos en África.
El primero se relaciona con el conflicto de la República Democrática del Congo, en la provincia de Ituri, que inició en 1999 y ha causado más de 50,000 muertos. En esta guerra están involucradas naciones como Ruanda y Uganda, que pretenden controlar las minas de coltán, un mineral codiciado que se utiliza en la fabricación de teléfonos móviles. El líder de la Unión de Patriotas Congoleños, Tomás Lubanga, fue acusado por el reclutamiento forzado de menores de 15 años de edad entre septiembre de 2001 y agosto de 2003 para combatir en la guerra. El 14 de marzo de 2012, la Corte Penal Internacional emitió su primer fallo. Lubanga fue sentenciado a 14 años de prisión. La principal aportación de este caso fue alertar sobre la existencia de niños soldado. En el segundo caso, el procesado fue Dominic Ongwen, excomandante del Ejército de Resistencia del Señor, en Uganda. Este grupo guerrillero, autodenominado cristiano, surge en 1987 con la finalidad de instaurar un Estado bíblico en medio de los conflictos internos de su nación. El ejército de Ongwen ha sido señalado por la muerte de más de 100,000 personas y el secuestro de 60,000 niños. La fiscalía acusó a Ongwen de 70 cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo el reclutamiento de niños soldado, asesinatos y esclavitud. El juicio comenzó el 6 de diciembre de 2016 y aún está en la etapa de presentación de pruebas. En conclusión, la creación de la Corte Penal Internacional es el resultado de un proceso histórico que busca justicia para crímenes graves contra la humanidad y de trascendencia internacional. Como vimos en el clip, hay múltiples problemas a nivel mundial y nos toca a todas y a todos involucrarnos y hacerles frente. La responsabilidad no recae únicamente en los organismos internacionales. Todas las personas debemos participar. Ya vimos lo que se ha hecho a nivel mundial, pero ¿qué hacer a nivel micro? Es decir, ¿cómo atender problemas similares en nuestra comunidad? Para que exista un ambiente solidario, hay que crear una cultura de paz y así podemos buscar el bien de todas y todos, pues somos iguales. Vamos al último video, que nos habla de la creación de una cultura de paz. Al finalizar, comenten con su familia qué cambios debemos hacer en nuestra forma de pensar a nivel local y mundial para fomentar una cultura de paz y respeto. Oye, ¿has sabido algo de Pedro? Sí, me dijo que se va a cambiar de escuela. ¿Y eso por qué? Pues porque sus papás ya no pueden apoyarlo y necesita trabajar. Oye, pero ¿tú crees que nuestros compañeros acepten unirse con nosotros para solidarizarse con Pedro? Para mí, una persona solidaria es quien respeta los derechos de los demás aunque no esté de acuerdo. Y para mí, una persona solidaria es aquella que ayuda y respeta los derechos de los demás. Para mí, una persona solidaria son como mis compañeros, porque me explican lo que no entiendo en clase. Para mí, una persona solidaria es quien apoya en los quehaceres de la casa. Es quien ayuda a una persona que tiene una necesidad, una discapacidad, cuando lo necesita. Para mí, una persona solidaria es aquella que cuida y respeta el medio ambiente. La solidaridad es un valor, pero también es una manera positiva de relacionarse con los demás, ya que pone de manifiesto el interés de uno por el bienestar de otras personas. La solidaridad es uno de los valores humanos por excelencia. Se define como la colaboración mutua entre las personas. Es el sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre todo cuando se experimentan situaciones difíciles. Ser solidario es buscar el bien de todas las personas, solo por el hecho de que todos somos iguales en dignidad. Para que tanto la solidaridad como la dignidad humana prosperen, se requiere de una educación y de una cultura de paz. Es importante considerar que la cultura interviene en todos los ámbitos de la sociedad, es decir, en la economía, política, ecología y, por supuesto, en la educación, y lo hace a nivel individual, social y estructural. De acuerdo con los investigadores Isabel Hernández Arteaga, José Alberto Luna y Marta Cecilia Cadena, la cultura de la paz es un proceso de consolidación de una nueva manera de ver, entender y vivir en el mundo,
empezando por el propio ser y continuando con los demás, horizontalmente, formando redes, promoviendo intercambio mutuo y superando diferencias desde una perspectiva local y global. Construir una cultura de paz exige una educación que valore lo humano y busque la justicia social. En el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la educación para la paz se define como un proceso de promoción del conocimiento, las capacidades, las actitudes y los valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a niños, jóvenes y adultos prevenir los conflictos y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, así como crear condiciones que conduzcan a la paz tanto a escala interpersonal como intergrupal, nacional o internacional. La educación para la paz crea ambientes de aprendizaje de calidad basados en el respeto a los derechos y a las diferencias de género, así como en la salud y la seguridad de los niños. De acuerdo con el UNICEF, una educación de calidad inspirada en la paz produce alumnos bien alfabetizados, conocedores de la aritmética básica y de una adecuada preparación para la vida activa, como el pensamiento crítico, la capacidad de tomar decisiones, la comunicación, la negociación, la resolución de conflictos, la capacidad para hacerles frente y una actitud personal aplicable a contextos específicos, entre otros, la construcción de la paz, la prevención de la violencia, la higiene y el saneamiento, las prácticas saludables y nutricionales, la prevención del VIH-Sida y la protección medioambiental. En México, Samuel Ruiz fue un ejemplo a seguir por las acciones solidarias que realizó a favor de la dignidad humana y la cultura de paz. Percibió la pobreza y la opresión existente entre los indígenas. Su historia ya era ampliamente conocida a nivel mundial cuando en la década de los 90 actuó como uno de los intermediarios entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y el gobierno federal a raíz del conflicto armado en Chiapas. Samuel Ruiz nos enseñó que si hay voluntad, se puede transformar la sociedad en pro de la paz y del respeto de la dignidad humana. Yo creo que nuestros compañeros aceptarían solidarizarse con Pedro. Pues genial. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a buscar becas que puedan ayudar a Pedro? Es buena idea. Y luego podemos coordinarnos con todo el grupo para apoyarlo. Y después... ¿Y tú? ¿Cómo practicas la solidaridad? Si quieren saber más sobre el tema, les sugerimos buscar el libro Paren el mundo que me quiero enterar, guía para comprender los conflictos de nuestro tiempo de Antonio Navalón. Las siguientes preguntas servirán como ejercicio para reforzar los contenidos de la sesión, así que tomen nota y presten atención. ¿Cuál es la razón por la que se creó la FAO? ¿Qué objetivo tiene la creación de la UNICEF? ¿Qué organismo tiene como objetivo proteger los derechos de la población que emigró debido a la guerra? ¿Qué facultades tiene la Corte Penal Internacional? ¿Por qué es importante ser solidarios? Anoten sus respuestas en una hoja y guárdenlas en su carpeta de experiencias, junto con el cuadro sinóptico, para que, en cuanto sea posible, entreguen a su docente. Recuerden, compartir en familia y enriquecer todo lo que aprendimos en la sesión. Es una buena forma de trabajar en equipo y conocer más. Nos vemos en la siguiente emisión de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!